Vamos a invitar, si les parece adecuado, a nuestro primer orador, que es el doctor Aldo Sabino. El doctor Aldo Sabino es médico neurólogo, consultor emérito de neurología del Hospital de Clínica General San Martín. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Bueno, sí, ahora sí, les agradezco a los organizadores del simposio esta invitación que me hicieron y quiero decirles que también le estoy particularmente agradecido al doctor Schulte y a todo su equipo por la deferencia que tuvieron para que yo esté acá, que lo hago con mucho gusto porque hice la docencia durante toda mi vida profesional y realmente la extrañaba un poco. Espero no aburrirlos mucho. Voy a empezar con alguna breve referencia histórica, como para entrar en tema. Yo voy a hablar de esclerosis múltiple brevemente y cómo ve un neurólogo, me pidieron, el tratamiento que se está aplicando a pacientes con esclerosis múltiple basado en el síndrome de insuficiencia venosa crónica cerebroespinal. Esta enfermedad se conoce en la primera mitad del siglo XIX. La foto que ustedes ven acá pertenece al primer paciente históricamente comprobado como portador de una esclerosis múltiple, no por el estudio histopatológico, sino por la clínica. Él fue el que escribió la primera historia clínica sobre esclerosis múltiple, porque él padecía esclerosis múltiple y en esa época, en la primera mitad del siglo XIX, se acostumbraba, como mucho tiempo después, a llevar el diario íntimo y ahí en ese diario relató con lujo de detalles todas las contingencias de su enfermedad, los brotes, las remisiones, y se puede apreciar esto en el Museo del Príncipe Alberto, que está en Londres, donde está su retrato, la historia clínica del paciente. Este muchacho era un noble, hijo ilegítimo del rey Jorge III, y vivió alrededor de 54 años padeciendo su enfermedad desde los 20 años de edad. El estudio que ven al lado es una silografía en acuarelas, que es como reproducían los antiguos anatomistas los estudios de autopsia que veían, los pintaban, los dibujaban, y uno de los que participaba en esto naturalmente fue Kurzweil, que fue reconocido como uno de los primeros neuroanatomistas. En París, Cruvellier repetía y hacía los mismos estudios, encontrando especialmente en la médula espinal y en el tronco cerebral estas manchas que tenían una consistencia aumentada con respecto al resto del tejido nervioso y que estaban ampliamente difundidas por todo el sistema nervioso, especialmente la médula espinal y la protuberancia. Fíjense qué similitud que existe entre la imagen que acabamos de ver y esta, que es una resonancia magnética pertenece al mismo paciente. Este es un FLAIR, donde en la protuberancia se puede ver las lesiones muy parecidas a las que dibujaba Kurzweil y también por debajo del surco bulbo protuberancial en el bulbo raquídeo. Este mismo paciente tenía lesiones que son características de la esclerosis múltiple, yuxtaventriculares en la esquina de los ventrículos, es decir, en el sector donde el otro día, ayer decía el doctor Schulte, Charcot había descrito esos drenajes venosos tan atípicos y característicos, y aquí aparece por primera vez la mención a lo venoso y la esclerosis múltiple. Bueno,
Estos tres personajes, yo voy a recorrer la galería de los personajes que me parecieron que marcaron un hito, un punto de inflexión en el conocimiento de la enfermedad. Naturalmente, Charcot, el padre de la medicina moderna, tomó estos casos y comenzó a hacer los estudios anatomopatológicos y la correlación clínico-patológica. Por eso las primeras descripciones clínicas son de Charcot. Él describió la clásica tríada de temblor, que no es temblor en realidad, es la expresión de una ataxia, el nistagmus y la palabra escandida. Y naturalmente que esto se desarrollaba en pacientes crónicos, porque eran los pacientes que Charcot veía, por supuesto, cuando estaban en una etapa en la que la sintomatología era particularmente rica. Años después, alrededor de 1917, Dawson, nacido en la India pero educado en Escocia, fue un neurólogo que describió la histología de la enfermedad, pero con lujo de detalles. Describió las lesiones perivasculares y describió los infiltrados linfomonocíticos y la reacción glial que circunda a este tipo de lesiones. También describió las lesiones que Charcot había descrito justaventriculares. Hay un trabajo de Charcot hecho 2 años después de la primera descripción sobre una mujer de 35 años en la que alude particularmente a las lesiones que se encuentran en los ventrículos y a las venas de drenaje que ocupan el espacio subependimario. Bueno, ese tipo de lesiones que se ven como una excrescencia, como si se continuara el ventrículo en dedo de guante, se conocen como dedos de Dawson. Este personaje aparece en el año 1947 publicando su primer trabajo sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Es un sueco de Göteborg que es Tore Broman, y con técnicas tal vez demasiado simples para lo que es hoy la histología, usando el azul triptán, consiguió poner en evidencia la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y a partir de entonces la barrera hematoencefálica, es decir, la pared del endotelio vascular, pasó a desempeñar un papel protagónico en la fisiopatogenia y en los estudios que se desarrollaron ulteriormente. Y voy a nombrar al último de los que yo considero personajes importantes. Este es Bruce Trapp. Es contemporáneo, es actual. Hay un trabajo muy importante de él del año pasado sobre neurodegeneración, y es el que cambió la definición de la esclerosis múltiple por los trabajos que realizó de investigación con técnicas especiales. Él trabaja en un instituto llamado Instituto Lerner de investigaciones en Cleveland, Ohio, y yo lo vengo siguiendo desde el año 1998, cuando en Estocolmo yo estaba presente el día que presentó esto. Este trabajo es muy importante. ¿Qué cosa hizo Trapp? Él estudió 11 pacientes, hizo estudios de autopsia en 11 pacientes y obtuvo alrededor de 54 slides, a los que trató con colorantes especiales, con coloraciones especiales. Es decir, utilizó técnicas de inmunohistoquímica, es decir, preparó anticuerpos que fueran recibidos o que se unieran a los neurofilamentos no fosforilados. Esto lo van a entender. Y los marcó con fluoresceína. También utilizó el colorante rojo Texas, que habitualmente tiñe la mielina normal. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo en el epicentro de las lesiones activas de pacientes que mueren por esclerosis múltiple estas imágenes. Los axones normales aparecen de rojo con estas características típicas. La mielina normal aparece teñida con rojo Texas, y acá empiezan a aparecer las consecuencias de la unión de la
el anticuerpo con fluoresceína con los neurofilamentos no fosforilados. Esto significa que cuando el axón pierde su capacidad de fosforilación, comienza la degeneración. Y nosotros sabemos que la fosforilación oxidativa a cargo del adenosín trifosfórico es uno de los elementos que provee de energía al axón para que pueda mantenerse el potencial de acción, que en definitiva es el elemento que conduce a través de los axones la energía necesaria para realizar las funciones. Fíjense lo que ocurre en algunos axones. Hay una degeneración parcial y pareciera que en otros hay una remielinización. La vaina de mielina se está recomponiendo. Acá, ¿qué ha ocurrido? Ha perdido la mielina, queda el axón desnudo, queda desprovisto, el axolema queda a merced de las sustancias oxidativas que son capaces de producir todo este daño. El daño es mucho mayor cuando se corta el axón y se forman esta suerte de neuromas de amputación del axón que él los llama bulbos. Contando estos bulbos con microscopía confocal y tridimensional, se llegó a establecer que por cada milímetro cúbico de lesión había unos 11.000 axones dañados, cortados definitivamente. Y esto es lo que marca la neurodegeneración, es decir, transforma y cambia la definición. Nosotros le pedimos a los alumnos que les explicábamos que la definición de la enfermedad es que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, presumiblemente mediada por la inmunidad, seguramente, de tipo desmielinizante, es decir, caracterizada por la fragmentación de la mielina que se produce como consecuencia de un proceso inflamatorio, con preservación de los axones. Y no era cierto. Los axones se destruyen en forma parcial desde el comienzo. Y hoy se establece, se comienza a aceptar que el grado de discapacidad que pueda tener el paciente a través de los años está dado justamente por la pérdida axonal. Esta enfermedad se desarrolla en tiempo y espacio, es decir, se caracteriza por en la mayor parte de los casos, el 85% de los casos, por la presencia de brotes y de remisiones. Estos brotes alternan con periodos en los que el paciente se encuentra totalmente asintomático. Y en esta situación, el cuadro revierte de tal modo que en algunos casos el paciente dice yo tengo esclerosis múltiple y todos dicen no, pero estás completamente sano y puede trabajar y nadie y hasta se pone en duda la enfermedad. Se estima que el 50% de los pacientes que tienen esta forma recurrente, remitente, al cabo de 10 años alcanza la situación de secundaria progresiva, es decir, queda con distintos grados de discapacidad que se manifiestan por una disfunción esfinteriana, incontinencia vesical, dificultades en la marcha, trastornos motores, trastornos de la estabilidad, alteraciones en la visión como secuelas o no de neuritis ópticas a repetición o alteraciones del equilibrio y alteraciones de la focalización de la visión, especialmente por trastornos de tipo oculomotores. En este esquema están representados los fenómenos que ocurren cuando el axón se degenera. Habitualmente los canales de sodio producen normalmente agrupados en las cercanías de los nódulos de Ranvier, son los responsables de la conducción saltatoria que genera el voltaje y la transmisión del estímulo de un sector a otro y de una neurona a otra.
Aparentemente la pérdida de la mielina y la acción de las noxas, especialmente las sustancias oxidativas, el óxido nitroso, los radicales libres, el hierro, la excitotoxicidad del glutamato, los receptores para la proteína precursora de amiloide, etcétera, actuarían cambiando la posición de los canales de sodio y alterando el intercambio entre sodio y potasio que hace posible el pasaje de la corriente de acción. Todo esto está mantenido por una buena fosforilación. Cuando se pierde la capacidad fosforilativa demostrada por Trapp, el paciente pasa a una situación de pérdida axonal o transección axonal. Este concepto es nuevo relativamente porque lleva 10 años, pero ha cambiado mucho la conducta, porque mientras que la terapéutica utilizada hasta este momento estaba destinada a evitar la inflamación y a evitar que se produzca el proceso que lleva a la desmielinización, hoy hay una corriente que tiende a buscar la manera de ejercer alguna forma de neuroprotección, es decir, proteger al axón del proceso degenerativo. Yo quiero mostrarles además estas imágenes que no las van a ver con mucha frecuencia. Cuando comienza a producirse la lesión, la resonancia magnética permite ver estos anillos que son característicos de la enfermedad. Son unos anillos que tienen una solución de continuidad, que parecen herraduras, pero tampoco son herraduras simétricas. Son sui generis, muy característicos. Este es un T1, esta imagen en T1 permite ver con gadolinio cómo en los sectores donde se está produciendo la inflamación hay ruptura de la barrera hematoencefálica y salida del gadolinio desde el lecho vascular hacia el tejido, produciendo en una etapa que dura días o semanas, no más, este tipo de alteración. Por eso es que a veces no es fácil que justo se solicite la resonancia magnética en un momento en que se está produciendo esto. Por otra parte, estas lesiones suelen ser paraclínicas, porque en la zona en la que se producen no generan ningún tipo de síntomas. Hay una especie de compensación de la actividad cerebral. Esta imagen pertenece a la misma paciente y fíjense en este corte coronal que bien se ven estos anillos que por otra parte guardan una topografía bastante parecida a la que había descrito Charcot. Esta es la misma paciente un año después. En realidad esta es la típica imagen que nosotros acostumbramos a ver en la esclerosis múltiple, pero hay también algo que quería señalarles. Fíjense, si ustedes observan esta lesión, hay una doble imagen, hay dos tipos de intensidad. En el centro la imagen es mucho más intensa y alrededor hay otra intensidad menor. Esto demuestra la existencia de un edema perilesional que es la base de los principios que yo creo que son aplicables a este tipo de procedimiento y que nos pueden llegar a explicar por qué el paciente mejora. Habitualmente, este esquema simplemente es explicativo, siendo este el endotelio vascular. Se estima que en la sangre se producen una serie de fenómenos mediados por la inmunidad, donde los linfocitos T se autorreactivan y atraviesan la barrera hematoencefálica. Este pasaje no es simplemente un pasaje, es muy activo, no es la consecuencia de un fenómeno de diferencias de presiones, no es la consecuencia única de un ultrafiltrado, sino que es un pasaje que se realiza siguiendo una serie de pasos. Yo le decía a los alumnos, los linfocitos pasan la barrera hematoencefálica como pidiendo permiso. Y es un poco así. Intervienen una cantidad de sustancias, quimoquinas, moléculas de adhesión, que ayudan a que el linfocito pase y repita
la formación de este complejo trimolecular que finalmente va a determinar la producción de citoquinas proinflamatorias y el daño mielínico y ulteriormente axonal. Cuando en el año 2009 el doctor Zamboni presentó sus 65 casos en los que a los que le había realizado una angioplastía venosa basado en el principio de que enunciado por Scheller años antes el síndrome de insuficiencia crónica venosa cerebroespinal, en el que el fenómeno hemodinámico producido por una alteración en el sistema valvular de desagote o de flujo de las venas yugulares se transmitiría hacia el endotelio vascular como un fenómeno hemodinámico que repercute golpeando casi permanentemente la pared del endotelio y favoreciendo su deterioro. Eso es sumamente interesante porque es la primera vez en la que se puede obtener la mejoría clínica de un paciente neurológico que es portador de una enfermedad de tipo inmunológica y también de neurodegenerativa con un procedimiento mecánico, es decir, cambiando las condiciones del flujo venoso. ¿Y cuál fue la respuesta de los neurólogos? Yo estaba presente en Düsseldorf cuando hizo la presentación. Estupor. Reaccionaron mal, pero muy mal todos. Alguien le preguntó, doctor Zamboni, ¿puede decirnos usted por qué mejora el enfermo? Y el doctor Zamboni contestó, no lo sé, yo soy cirujano vascular, intervencionista, radiólogo, y ustedes neurólogos, estúdienlo. Y yo tomé ese desafío cuando conocí y pude ver los casos operados por este equipo. Realmente me asombraron. Hubo pacientes que no tuvieron ningún tipo de respuesta, pero hubo otros que respondieron en forma casi inmediata. Yo he visto en la mesa de operaciones pacientes que decían, en estos momentos comienzo a sentir mis piernas con la misma temperatura que tenían antes de que yo me enferme. Pero no era solamente una cosa subjetiva como la recuperación de la temperatura corporal y la recuperación o la abolición de la fatiga crónica lo que mejoraba. Pacientes que en menos de una semana habían recuperado la función esfinteriana y podían llegar a caminar hasta 10 veces más de lo que dejando incluso los medios utilizados para mantenerse en pie. Esta respuesta fue llamativa y me pareció demasiado rápida como para adjudicarla a la acción de una intervención de la que se puede esperar una respuesta remota. Y la explicación que yo veo, ahí está la óptica del neurólogo, pero esto es muy personal, es que es altamente probable que la respuesta sea debida a que al disminuir la presión en el endotelio, en los capilares venosos y en todo el sistema venoso, haya una inversión del flujo a través de la barrera hematoencefálica y esto disminuya el edema y la inflamación. ¿Cuándo había visto yo semejante respuesta? ¿En qué otras circunstancias vi que un paciente cambie el cuadro neurológico de un día para otro o de un día para 2 o 3 días? Cuando utilicé corticoides. Los corticoides tienen una acción inmediata sobre las lesiones y provocan, al disminuir la
el edema y la inflamación hacen que se incluyan inmediatamente todas esas neuronas y esos axones que están demostrados en el trabajo de Trapp y que quedaron atrapados dentro del magma inflamatorio y edematoso. Y es altamente probable que los corticoides tengan cierta similitud con este tipo de respuesta. Hablo de la primera respuesta observada por esta intervención. Ahora bien, este tipo de intervención naturalmente depende de muchos factores que se mantenga vigente la mejoría. Es decir, depende también de que se conserve, de que no haya una reestenosis, etcétera. Pero si ocurriese, como ha pasado, una reestenosis y un agravamiento del paciente, es un elemento contundente, mucho más importante, como para demostrar la existencia de digamos, la verosimilitud de este tipo de procedimiento, la veracidad de este procedimiento. El procedimiento no es aceptado por los neurólogos. ¿Por qué? Hasta el momento se ha actuado con medicamentos que tienden a disminuir la inflamación, es decir, a bloquear esto, es decir, el pasaje de los linfocitos T, a prevenir la inflamación, pero de ninguna manera actúan en forma inmediata. Ni el interferón beta, ni el acetato de glatirámer, ni los anticuerpos monoclonales, ni el fingolimod, ni todos los medicamentos inmunosupresores e inmunomoduladores son capaces de provocar un síntoma que el paciente pueda advertir ni siquiera al mes o a los 2 meses. Ellos prometen solamente la disminución del número de brotes, y eso está demostrado científicamente con pruebas a doble ciego que están respaldando a la medicina basada en la evidencia. Pero también sabemos que el solo hecho o el mero hecho de que disminuya el número de brotes no previene de ninguna manera la evolución del paciente hacia la cronicidad y hacia la discapacidad. Por eso a mí me pareció muy interesante, digamos, entrar en el conocimiento de este tipo de afección. Este esquema lo hice yo cambiando, digamos, de alguna manera para explicar qué es lo que yo creo que puede pasar y que se refleje en la mejoría del paciente. Bien, esto es lo que acabo de decir a través de, digamos, los principales hitos, y aquí queda en blanco si algún día estará Zamboni, Scheller, el síndrome de insuficiencia o no. Creo que es una cosa sumamente interesante. Bueno. Ahora bien, lo último, y para terminar, no sé si me he excedido, este síndrome, este tipo de prestación tiene una sola corroboración, que es el examen clínico. De manera que el enfermo, el target, el enfermo al cual debe ser implementado, debe tener sintomatología clínica. Y nosotros sabemos que si un paciente hace una neuritis óptica y se cura, se mejora, puede pasar años sin ningún tipo de síntoma, pero puede tener lo que nosotros llamamos un síndrome desmielinizante aislado o clínico aislado, es decir, con el segundo brote va a tener, de acuerdo a los criterios, una esclerosis múltiple. Pero aún así tendrá una esclerosis múltiple con largos periodos asintomáticos. Y todavía no sabemos si este procedimiento previene la enfermedad. Por eso, por el momento, yo creo que el enfermo que debe elegirse para este tipo de prestación es justamente el que tiene la forma secundaria progresiva, que tiene espasticidad, dificultades en la marcha y todo lo que el cuadro clínico que les acabo de mencionar. Porque
es el enfermo que nosotros vamos a poder evaluar aplicando las escalas que habitualmente se aplican, la EDSS, una escala que va de 0 a 10, las escalas funcionales y todas las otras pruebas. Y el otro elemento que tenemos para enfatizar acerca de la mejoría de los casos operados es recurrir a los estudios de resonancia magnética de tipo funcional. La resonancia magnética común con contraste no alcanza para demostrar si un paciente ha tenido algún beneficio antes y después de la operación. Por eso existen procedimientos como la tensión de difusión, la disminución del radio de transferencia de magnetización, la espectroscopía por resonancia magnética, que permitirían demostrar especialmente si existen zonas de edema antes y después de la operación y si estas zonas son realmente han cambiado o han sufrido alguna transformación. Eso es todo lo que yo quiero decirles y termino con una frase de Marañón que me dejó a mí una enseñanza siempre. El progreso explosivo hace envejecer y condena al olvido a lo que solo 10 años más atrás florecía. ¿Para qué saber el pasado remoto, se dice el tipo medio del médico práctico, si casi el pasado inmediato, el de ayer, no me sirve para nada? Yo interpreto que esto significa que tenemos que tener la mente abierta para reconocer todos los cambios que puedan producirse en la medicina o por lo menos estudiarlos. Y eso es lo que espero que alguna vez hagan mis colegas, los neurólogos que hoy no aceptan esto. Gracias.